vamos a hacer un ejercicio de rendimiento. Nos dice el ejercicio lo siguiente. Nos dice, en la combustión del carbono, si nos dicen de combustión, a este átomo de carbono le vamos a añadir, le vamos a hacer reaccionar con una molécula de oxígeno para producir dióxido de carbono, ¿sí? Este dióxido de carbono es un gas, lo mismo que el oxígeno es un gas. Bien. Entonces el ejercicio nos dice lo siguiente. En la combustión del carbono se produce dióxido de carbono con un rendimiento igual al 70%. Calcular los gramos de carbono. Entonces, esta es mi incógnita. Los gramos de carbono que se precisan para obtener 5 gramos de este dióxido de carbono. Bien. Antes vamos a aclarar lo siguiente. Vamos a hacer un pequeño esquema de este lado. Si mi sustancia está en los reactivos o si está en los productos, vamos a hacer esa distinción. Si mi sustancia está en los reactivos, entonces vamos a considerar para el rendimiento un dato teórico. ¿Sí? Por ejemplo, este va a ser el dato que nos dan en el problema. Si mi dato está en los reactivos, para cuando tengamos en cuenta el rendimiento, vamos a hablar de un dato teórico. Ahora, si mi dato está en la parte de los productos, vamos a hablar, para el caso del rendimiento, de un dato real. ¿Sí? O también se podría decir total, pero para el caso del rendimiento se denomina real. ¿Por qué hacemos esta distinción? Porque de estos dos valores nosotros obtenemos la definición de rendimiento. Sabemos que el rendimiento es igual a la cantidad teórica, dividido la cantidad real. Perdón, es al revés. Es la cantidad real, porque la real siempre es menor que la teórica. Dividir la cantidad teórica por 100%. Por 100%, vamos a ver si es así. Sí. Entonces, resumiendo, si mi dato de mi problema está en los reactivos, vamos a considerar a ese dato como un dato teórico. Si mi dato está en los productos, vamos a considerar como un dato real. Y a partir de la definición de rendimiento, que es la cantidad real dividida la cantidad teórica por el 100%. Entonces, aclarado eso, vamos a poder trabajar con nuestro ejercicio, que nos dice lo siguiente. Bueno, nos dice entonces que teníamos acá 5 gramos, y nos dice calcular los gramos de carbono que se precisan para obtener 5 gramos de mi producto. Entonces, habíamos aclarado, si mi dato, como mi dato está en los productos, vamos a considerar a este dato real, porque es lo que se obtuvo realmente, ¿sí? Bajo experimentos. Entonces, partiendo de lo mismo, vamos a calcular los moles de lo que me dan como dato. En este caso serían los 5 gramos de dióxido de carbono. Lo vamos a multiplicar por un factor de conversión. Sabemos que en un mol de dióxido de carbono tenemos 44 gramos de este mismo dióxido de carbono. Simplificamos. Ahora bien,
moles de lo que me dan, ya está, moles de lo que me piden. Usando la estequiometría, sabemos que en un mol de este dióxido tenemos un mol de carbono. Simplificamos, moles de lo que me dan, listo, por los moles de lo que me piden. Ya hicimos este factor de conversión. Y ahora, vamos a prestar atención. Sabemos que en un mol de carbono, carbono tenemos 12 gramos de carbono. Y acá hallaríamos la cantidad de carbono, ¿sí? Pero no es, o sea, de la real yo tendría que pasar a la teórica. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Entonces, estos gramos de carbono serían, a ver, si trabajamos con reales, serían 5 gramos de carbono reales. Lo cual es algo incoherente, ¿por qué? Porque si mi dato está en la parte de los reactivos, vamos a trabajar con datos teóricos. Entonces, a estos 12 gramos lo vamos a pasar acá. Supongamos que acá tendríamos todo esto, tendríamos 12 gramos de carbono reales, corresponderían a un mol de carbono, ¿sí? Entonces, si yo quiero pasar a lo teórico, diría lo siguiente, y acá es donde vamos a usar nuestro rendimiento. De cada 100 gramos, perdón, de cada 100 gramos teórico, tenemos 70 gramos de carbono reales. Simplificamos los reales y nos queda que los gramos de carbono teóricos, que en este caso nos da de 1,96 gramos de carbono. Vamos a ver la calculadora y vamos a verificar. Tenemos 5 gramos de dióxido dividido 44 por 12 gramos de carbono reales, ya está, por 100 de teórico, lo dividimos por 70 y nos da 1,95 gramos de carbono. Y de ahí finaliza nuestro ejercicio.